Hablamos ahora de un encuentro muy importante que se está realizando aquí en la ciudad de Mar del Plata y que tiene que ver con la salud mental, porque vamos ya mismo al móvil, se realiza el encuentro de psiquiatría a nivel nacional. Bruno Perrone. Sí, Daniel, buenas noches para vos y para todos. Estamos desarrollando en estos momentos en un hotel reconocido en Mar del Plata el Congreso Internacional de Psiquiatría que organiza la Asociación Argentina de Psiquiatría y que tiene como eje fundamental la reforma de la Ley de Salud Mental, ley que se sancionó en 2010 y que ya venimos hablando en repetidas ocasiones de la necesidad de reformarla. El tema es qué tipo de reforma hay que hacer, cómo se pueden mejorar estos tratamientos y por eso hemos convocado a Andrés Mega y a la diputada Marcela Campagnoli, que han sido algunos de los disertantes de este encuentro con mucha convocatoria, para preguntarles justamente eso, qué tipo de reforma hay que hacer y cómo se puede mejorar la ley. La ley ha sido un instrumento inútil desde su sanción desde el año 2010, por eso es urgente que la población y que el Poder Legislativo en particular tome muy en serio la necesidad sanitaria de la República Argentina, de los pacientes enfermos y sus familias, de hacer una reforma que lleve a un instrumento más racional para el mejor tratamiento de los pacientes, para el confort de sus familias y para la buena práctica de la psiquiatría. Bueno, es una ley que, lejos de solucionar los problemas de los pacientes y familiares y del personal de salud, se los ha complicado. Hoy es una ley que, como digo yo, es una ley de escritorio, no de territorio, y que se enfoca más en los derechos humanos que en la salud y el tratamiento del paciente. Por eso creemos que, por lo menos, si bien casi toda la ley habría que modificarla, creemos que tenemos que priorizar tres temas fundamentales. Uno es revertir el tema de las internaciones involuntarias que hoy están prohibidas y que solo muy excepcionalmente se puede internar a alguien. Yo te recuerdo que una persona que está con consumo de sustancias o que está en un brote psicótico o esquizofrénico no es dueño de su voluntad para poder decidir por si es necesario. Y ahí está el equipo interdisciplinario, donde hoy todos tienen el mismo rango: el psicólogo, el psiquiatra, el enfermero, el terapeuta ocupacional, el profesor de educación física. Entonces es necesario jerarquizar el rol del psiquiatra, que sí o sí tenga que estar la firma de él, que es el único que es médico, que es el único que puede medicar en el dictamen de internación. Incorporar la palabra grave, porque hoy la ley dice que únicamente, muy excepcionalmente, se podrá internar a alguien contra su voluntad si hay un riesgo cierto e inminente, y no define qué es riesgo cierto e inminente. Entonces es importante incorporar el riesgo grave. Hay muchas veces que justo en el momento tal vez no se vislumbra exactamente algo inminente, pero que vos, un especialista, se da cuenta que esto puede explotar en cualquier momento. Entonces es necesario incorporar el riesgo grave y definirlo al riesgo grave. Y por lo tercero es volver a tener hospitales psiquiátricos. La ley prohíbe que haya hospitales psiquiátricos y es necesario, no solamente para las internaciones involuntarias, sino para muchos que necesitan internarse y quieren internarse, no hay donde internarlos porque la ley lo prohíbe. Daniel Álvarez los saluda desde el estudio, muy buenas noches y atentos, ¿no?, a lo que cada uno de ustedes describía acerca de lo que es la salud mental y el tratamiento que tiene esta ley y las reformas que quieren implementarse. Nos ponemos en la piel, ¿no?, de los familiares, de quienes son pacientes, quienes sufren adicciones. Un caso reciente y muy visible fue el de la mamá de Chano Charpentier, ¿no?, pidiendo a gritos, ¿no?, una reforma de la ley. ¿Cuánto se ha avanzado? Por lo menos ahora se está discutiendo. ¿Y cuán lejos estamos, ¿no?, de que de alguna manera se reforme eso que tanto ustedes están anhelando, como también los familiares? Porque aquí están los profesionales de la salud y los familiares que están sufriendo esto todos los días. ¿Sabe lo que pasa? En primer lugar, el error colosal y garrafal de esta ley es no considerar la existencia de la enfermedad mental. En ningún momento el texto de la ley dice o habla o menciona la palabra enfermedad mental. Vale decir, para esta ley no existe la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, las adicciones, ¿sí? Solamente existe padecimiento o sufrimiento, lo cual descategoriza, ridiculiza y minimiza el malestar que la enfermedad mental, la acción devastadora que la enfermedad mental produce, incapacitando y produciendo muchas veces un malestar tan intenso que lleva al suicidio del paciente o al homicidio en algunos casos. Es más, desde la implementación de la ley han sido
innumerables los pacientes que han intentado o se han matado finalmente, desgraciadamente, por falta de recursos adecuados, por falta de instituciones adecuadas, por falta de una formación adecuada del personal de salud y por la existencia o la obligación de tener que hacer consultas psiquiátricas, como dijo muy bien la diputada Campagnoli, en establecimientos generales que no están ni capacitados ni tienen la infraestructura necesaria para poder contener pacientes psiquiátricos agudos. Ahora a la diputada Campagnoli, ¿no? Porque es muy grave lo que está pasando en muchos ámbitos familiares, intrafamiliares, con los pacientes adictos, ¿no? Y la necesidad de alejarlos de estas sustancias, ¿no? De las cuales sufren esas adicciones, porque en muchos casos sabemos que son los mismos familiares los que después tienen que proveerles de esas sustancias porque el peligro está afuera y el paciente va a hacer todo lo posible para estar cerca de esas sustancias, ¿no? Entonces estamos como en ese encierro permanente del cual no podemos salir. Bueno, justamente por lo que vos decís es que las madres dicen que con esta ley el único camino que tienen sus hijos es la cárcel o el cementerio. La cárcel porque roban para poder consumir, para poder seguir consumiendo, por eso terminan en la cárcel, y si no el cementerio, porque los terminan matando o se terminan suicidando. La vez pasada, en el Día Internacional de la Salud Mental, una madre me contaba que en Bahía Blanca, en el Hospital Pena, ella logró judicializar, porque su hija no se quería internar, judicializar el tema y la internan, entienden que se entiende que había que internar a su hija es internada en el Hospital Pena en Bahía Blanca, y a la semana uno de los abogados de la Oficina de Derechos Humanos dice, mire que cuando vos quieras no es obligatorio tu internación, si vos querés te podés ir. Obvio, la chica se fue, a la semana se suicidó. Por eso es que, insisto, el Hospital Pena es un hospital general. Hay que tener hospitales psiquiátricos, con especialistas, no solamente con psiquiatras, con enfermeros que sepan atender a un paciente mental. No es lo mismo un paciente vertical, que es el enfermo mental, que un paciente horizontal, que es el que está en la cama. El paciente psiquiátrico está permanentemente en movimiento, es parte de su tratamiento. Entonces necesita enfermeros, camilleros, especializados para aprender a tratarlos. En el 2014, en el Hospital Posadas, que es un hospital general, no un psiquiátrico, un enfermo mental que estaba dopado, porque vos cómo mantenés tranquilo a alguien que está en un estado psicótico, en un estado de brote, o lo atás a la cama con cadenas o lo medicás. Bueno, este paciente cuando se despertó se dio cuenta dónde estaba, arrastró la cama porque tiene una fuerza increíble, se quiso tirar por la ventana, un enfermero, que no era un enfermero especializado en psiquiatría, lo quiso contener, terminaron los dos caídos por la ventana y los dos muertos. Entonces, insistimos, son necesarios los hospitales psiquiátricos, no le tengamos miedo. A veces la ideología hace pensar que uno estigmatiza al paciente si dice que es un paciente psiquiátrico. No, todo lo contrario, lo estigmatizás si no lo tratás. No hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin hospitales psiquiátricos. Bueno, nos quedamos con esa reflexión y le agradecemos a los dos por el tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahí la palabra de la diputada Campagnoli, del médico forense Andrés Mega, con declaraciones fuertes, ¿no? Con testimonios fuertes y que también dan cuenta de la necesidad y la urgencia, ¿no? De ayornar la ley. Recién también fuera de micrófono hablábamos con la diputada que ha presentado un proyecto para reformar la ley. ¿Y en qué estado está? En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. O sea, evidentemente los legisladores todavía no ven la urgencia para ayornar una ley que pide a gritos cambios, modificaciones para contener a los pacientes y sobre todo también a sus familias que hoy no encuentran un lugar donde tener respuestas. Bueno, esperemos que este tema, más allá de nuestra misión, ¿no?, de hacerlo visible, tenga un avance, porque realmente somos testigos, ¿no?, de la multiplicidad de experiencias que hemos planteado en torno a la salud mental y las experiencias de muchas familias que están sufriendo, y de verdad realmente. Bruno, volvemos en cualquier momento. Dale, acá estamos a disposición.